Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un cruce de caminos que, marca nuestro presente y futuro, la inteligencia artificial y la protección de los datos personales. Un tema candente, sin duda. Sí, un terreno donde la innovación va a toda velocidad, pero que nos obliga a preguntarnos cómo protegemos nuestros derechos con normativas como el RGPD. Para orientarnos en este laberinto, nos apoyamos en material de referencia importante, sobre todo guías de la Agencia Española de Protección de Datos, una sobre cómo adaptar la IA al RGPD. Que es fundamental. Otra sobre los requisitos para auditar estos tratamientos y un útil mapa de recursos actualizado a junio de 2025. La idea hoy es intentar entender qué implica todo esto en la práctica, aquí en España y en Europa, para quienes están creando o usando estas tecnologías. Exacto. Y lo haremos intentando usar un lenguaje claro, que se entienda bien. Bien, vamos a desgranar esto. Desde luego. Es que la IA ya no es algo lejano, ¿sabes? Es una herramienta que está transformando sectores enteros. Sanidad, finanzas, recursos humanos, casi todo. Está por todas partes. Y comprender cómo dialoga con el RGPD es vital no solo para cumplir la ley, sino para generar confianza y poder innovar sobre bases sólidas. Lo que resulta verdaderamente interesante, yo creo, es ver cómo un derecho fundamental, como el de proteger nuestros datos, se enfrenta y se adapta a tecnologías que cambian y aprenden casi por día. Es fascinante. Para empezar, pongamos los pies en la tierra. Cuando hablamos de IA en este contexto, ¿de qué estamos hablando realmente? Imagino que no de los robots humanoides de las películas que toman conciencia de sí mismos, ¿verdad? Exacto. No es ciencia ficción, para nada. Las guías se refieren a sistemas que pueden analizar su entorno y actuar con cierta autonomía para lograr objetivos. En la práctica y para lo que nos ocupa hoy, hablamos sobre todo de lo que se conoce como IA débil o estrecha. Son sistemas diseñados para tareas muy específicas. Como los sistemas que nos recomiendan películas, los asistentes de voz o incluso herramientas que ayudan a los médicos a diagnosticar. Entiendo que esos son ejemplos que citan las propias fuentes, ¿no? Correcto. Buscadores, asistentes, diagnóstico médico, personalización publicitaria. Son aplicaciones comunes. Y una distinción importante que hacen las guías es si la IA simplemente asiste a una persona que toma la decisión final, Ajá. o si la IA toma y ejecuta la decisión de forma bastante autónoma. Ahí está el meollo, supongo. Cuando estos sistemas, ya sea ayudando o decidiendo, usan datos personales, Ahí salta la alarma. se enciende la luz roja del RGPD. Precisamente. Y recordemos que es un dato personal. Cualquier información sobre una persona física que la identifica o la hace identificable. A partir de aquí, entran en juego conceptos clave del RGPD que son esenciales para la IA. ¿Vale? Primero, el tratamiento, que es básicamente cualquier cosa que se haga con los datos. Recogerlos, guardarlos, analizarlos. Y uno muy relevante aquí, el perfilado. El perfilado. Eso suena a que intentan adivinar cómo somos o qué haremos, ¿no? Como una especie de retrato robot digital. En esencia, sí. Es el uso automatizado de datos personales para evaluar aspectos de una persona, su rendimiento laboral, solvencia económica, intereses, comportamiento. Y esto nos lleva directamente a las decisiones automatizadas. Son decisiones tomadas por tecnología, sin que una persona intervenga de forma significativa. Significativa. Sí, eso es importante, que la intervención humana no sea meramente simbólica. Y esas decisiones tienen consecuencias legales o importantes para el individuo. Es crucial entender que no toda decisión automática implica IA, ni toda IA se basa en el aprendizaje automático o machine learning. Hay matices. Vale, tratamiento, perfilado, decisiones automatizadas. ¿Algo más fundamental que debamos tener claro? Sí, 2 puntos más, diría yo. Las categorías especiales de datos, salud, origen étnico, opiniones políticas, datos biométricos. Son datos especialmente sensibles con protección extra según el artículo 9 del RGPD. Vale, los superprotegidos. Exacto. Y la diferencia entre pseudonimización y anonimización. Piensa en la pseudonimización como ponerle un código a los datos. Alguien con la clave podría volver a identificar a la persona. ¿Como un alias? Algo así. La anonimización busca romper ese vínculo de forma que, en teoría, sea imposible saber de quién eran los datos. Esto es vital para minimizar los datos que usa la IA. Aunque, Aunque.
Aunque lograr una anonimización real y robusta es más complejo de lo que parece, siempre hay que evaluar el riesgo de que alguien logre reidentificar a las personas, el llamado riesgo de reidentificación. Con estas piezas sobre la mesa, pues podemos empezar a ver cómo encajan las obligaciones y los derechos. Entendido. Así que tenemos la tecnología y las reglas básicas de datos. Pero, claro, el RGPD tiene sus propios mandamientos, esos principios fundamentales. ¿Cómo aterriza eso en un sistema que, por definición, aprende y evoluciona? Me imagino que no es tan sencillo como aplicar una checklist. Buena pregunta, porque precisamente ahí está el kit de la cuestión. El artículo 5 del RGPD establece los principios: licitud, lealtad y transparencia, limitación de finalidad, minimización, exactitud, limitación de conservación, integridad y confidencialidad. Los 6 magníficos, más la responsabilidad proactiva. Eso es. Y además, el gran paraguas de la responsabilidad proactiva. No podemos repasarlos todos en detalle ahora, pero centrémonos en los que generan más debate con la IA. ¿Por dónde empezamos? ¿La licitud, quizás? ¿Tener permiso para usar los datos? Empecemos por ahí. Licitud, lealtad y transparencia. Cualquier tratamiento necesita una base legal. Consentimiento, contrato, obligación legal, interés legítimo. El problema con la IA es que un mismo sistema pasa por fases. Se entrena, luego se usa, quizás evoluciona. Claro. Y cada fase podría necesitar su propia base legal. Usar el interés legítimo es posible, pero requiere un análisis muy riguroso para demostrar que tu interés no pisotea los derechos de las personas, y documentarlo todo muy bien. Ya me imagino. Aquí es donde muchas organizaciones tropiezan. Por ejemplo, al usar datos públicamente accesibles para entrenar modelos sin un análisis adecuado de la base legitimadora, especialmente si luego se usan para perfilar. Y la transparencia, claro, informar bien a la gente. Y ligado a eso está la limitación de finalidad, ¿no? Si recogiste datos para una cosa, no puedes usarlos para otra totalmente distinta porque sí. A menos que... Exacto. A menos que tengas una nueva base legal y sea compatible con la finalidad original. Si entrenaste un modelo para detectar fraude, no puedes usar esos mismos datos sin más para evaluar la solvencia crediticia, por ejemplo. Y esto conecta con la minimización, que es crucial en IA. Hay que usar solo los datos estrictamente necesarios. ¿Y cómo se consigue eso en la práctica? Suena difícil si la IA necesita muchos datos para aprender. A veces parece que quiere saberlo todo. Bueno, hay enfoques técnicos. Eliminar datos redundantes, usar aprendizaje federado, que es una técnica interesante donde el modelo viaja a los datos locales, en lugar de centralizar los datos. Aplicar privacidad diferencial, que añade ruido estadístico para proteger identidades, pseudonimizar. Vale. Y evitar el overfitting, que es cuando el modelo se memoriza los datos de entrenamiento y no generaliza bien. Esto además puede facilitar que se reidentifique a alguien. Mencionas también en las fuentes algo llamado variables proxy. Eso me suena a peligro oculto. Lo son datos aparentemente neutros como el código postal o el tipo de dispositivo desde el que alguien se conecta, pero que pueden estar muy correlacionados con datos sensibles como el nivel de ingresos o el origen étnico. Ostras. Usarlos sin cuidado puede llevar a discriminaciones indirectas, aunque no fuera la intención. Es un punto delicado. Lo que nos lleva de cabeza al principio de exactitud. Si los datos no son buenos o el modelo tiene prejuicios, los resultados pueden ser injustos o incluso discriminatorios. Totalmente. El riesgo de sesgos, bias, es uno de los grandes desafíos éticos y legales de la IA. Un sesgo es una desviación que lleva a resultados sistemáticamente injustos para ciertos grupos. ¿Y de dónde vienen esos sesgos? Pueden venir de los datos de entrenamiento si reflejan desigualdades sociales preexistentes. El famoso basura entra, basura salen, ¿no? El GIGO, sí. Puede estar en cómo se diseña el algoritmo o incluso en cómo interpretamos los resultados. A veces tendemos a confiar demasiado en lo que dice la máquina, lo que las fuentes llaman el principio de autoridad de la IA. Creemos que si lo dice el algoritmo, será verdad. Suena casi imposible eliminar todos los sesgos entonces. ¿Hasta qué punto es realista esperar una IA justa si los datos y nosotros mismos somos inherentemente parciales? Es una pregunta muy pertinente, sí. Eliminar todos los sesgos es probablemente imposible, pero el RGPD exige actuar con diligencia para identificarlos y mitigarlos en la medida de lo posible. Implica cuidar mucho la calidad de los datos, usar conjuntos de datos diversos para entrenar y validar, y aplicar técnicas de evaluación de impacto algorítmico,
a IA. Y hay casos especialmente sensibles. Pues sí, el caso de la biometría es especialmente delicado. Un sistema de reconocimiento facial que funciona peor con ciertos tonos de piel o en personas con discapacidad puede tener consecuencias graves. La meta es la equidad y la no discriminación, aunque sea un objetivo complejo de alcanzar perfectamente. Y para que la gente sepa a qué atenerse, está la transparencia. Informar. Que sepamos qué se hace con nuestros datos. Sí, los artículos 13 y 14 del RGPD obligan a informar. La ley española, la LOPD-GDD, que es la que adapta y concreta el RGPD europeo a nuestro contexto, sugiere hacerlo por capas, información básica primero y más detalles para quien quiera profundizar. La famosa información por capas. Eso es. Pero hay un punto clave específico para decisiones automatizadas en el RGPD: dar información significativa sobre la lógica aplicada. Información significativa. Eso suena un poco abstracto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va más allá de soltar el código del algoritmo que nadie entendería. Significa explicar qué datos se usan, por qué son importantes para la decisión, la calidad de esos datos, si hay una persona supervisando de verdad y con capacidad de intervenir. Insisto, si se ha auditado. Entiendo, que se pueda comprender el proceso general. Exacto. La idea es que la persona pueda entender, a grandes rasgos, cómo se ha tomado esa decisión que le afecta tanto. Hablabas antes de las fases de la IA. No es algo estático. ¿En qué momentos de su vida, desde la idea hasta que se jubila, hay que vigilar la protección de datos? Prácticamente en todo su ciclo de vida, que las fuentes describen más o menos así: concepción y análisis, definir qué se quiere hacer; desarrollo, investigar, prototipar, entrenar el modelo, validarlo. La fase de creación, digamos. Sí. Luego la explotación, ponerlo en producción, usarlo para tomar decisiones, mantenerlo. Y finalmente la retirada, dejar de usarlo. Y en todas esas fases se pueden tratar datos personales, incluso en el entrenamiento. Sí. Durante el entrenamiento usas datos para enseñar al modelo. Si son personales, necesitas base legal para ello. Y ojo, si los datos de entrenamiento ya tienen sesgos, el modelo los aprenderá. Claro, lo que hablábamos antes. En la validación, compruebas si funciona bien, a menudo con datos reales. Incluso el despliegue del modelo podría implicar un tratamiento si el propio modelo contiene datos identificables, como puede pasar con algunas técnicas, y lo compartes con otros. Sería una comunicación de datos. Y claro, en la explotación, cuando ya está funcionando y toma decisiones sobre mí basándose en mis datos o los de otros. Ahí necesitas una base legal clara para ese uso concreto. Entendido. Y si el sistema evoluciona usando los datos de su propio funcionamiento para reentrenarse, eso es un nuevo tratamiento. Hay que ver si tienes base legal para ello y tener cuidado si implica enviar datos a terceros, por ejemplo al proveedor de la IA. Incluso al retirarlo. Hasta la retirada tiene implicaciones. ¿Cómo borras los datos de forma segura? ¿Cómo garantizas la portabilidad si aplica? Hay que pensarlo todo. Y en todo este ciclo es vital tener claro quién es el responsable, el que decide para qué y cómo se usan los datos, y quién es el encargado, el que los trata por cuenta del responsable, como un proveedor tecnológico. El dueño de los datos y el que trabaja con ellos. Algo así. Un punto crucial que recalcan las guías: la responsabilidad no se puede delegar en la IA. Siempre recae en las personas o empresas detrás del sistema. La máquina no es responsable legalmente. Vale. Entonces, si una empresa usa IA y trata mis datos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué derechos tengo? Pues tienes los derechos habituales del RGPD. Acceso, saber qué datos tienen y para qué. Rectificación, corregir errores. Supresión, el famoso derecho al olvido. ¿Que borren mis datos? Eso es. También limitación, pedir que dejen de usar tus datos para algo concreto. Oposición, negarte a ciertos tratamientos como el marketing directo. Y portabilidad, pedir tus datos en un formato que puedas llevarte a otro sitio. ¿Pero con la IA hay alguno especialmente relevante o que dé más problemas? Sí, yo diría que el del artículo 22 del RGPD. El derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado. ¿Únicamente? ¿Qué significa eso exactamente? Si hay alguien revisando, ya no cuenta. Significa que la decisión se toma sin una intervención humana significativa. No basta con que alguien pulse un botón o revise por encima sin poder real de cambiar el resultado. Tiene que ser una supervisión real, con criterio y capacidad de modificar la decisión. Vale, una supervisión de verdad. Y además, esa decisión debe producir efectos jurídicos, como negarte un derecho o afectarte de forma similarmente significativa, como rechazarte para un empleo o subirte mucho la prima del seguro.
Decisiones importantes, vamos. Entiendo. ¿Y este derecho se aplica siempre que una máquina tome una decisión importante sobre mí? No automáticamente. Hay excepciones importantes. No aplica si la decisión es necesaria para firmar o ejecutar un contrato contigo, si una ley lo autoriza pero esa ley debe darte garantías, o si has dado tu consentimiento explícito. Ah, vale. Pero ojo, incluso en estos casos de excepción, sigues teniendo derecho a que una persona intervenga, a dar tu opinión y a discutir la decisión que tomó la máquina. No es un cheque en blanco. Esto plantea preguntas difíciles, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ejerzo mi derecho a que borren mis datos si estos ya forman parte del conocimiento de un modelo entrenado? Tienen que reentrenarlo todo. Eso suena inviable en muchos casos. Exacto. Ahí tocas uno de los grandes retos prácticos. Borrar un dato de una base de datos tradicional es relativamente fácil. Eliminar su influencia de un modelo complejo ya entrenado puede ser técnicamente muy complicado o imposible sin reentrenar desde cero, lo cual puede ser costosísimo. Ya. Lo mismo pasa con la rectificación de una inferencia errónea que haya hecho el modelo sobre ti. Por eso son tan importantes una buena gobernanza de los datos desde el principio y sistemas que permitan cierta trazabilidad para entender cómo se llegó a esa conclusión. Y has mencionado la portabilidad. ¿Puedo pedir todos los datos que la IA haya generado sobre mí, esas inferencias que ha hecho? Ahí hay debate. Según las directrices europeas, la portabilidad aplica principalmente a los datos que tú has dado directamente o los que se han generado por tu actividad, como tu historial de compras, pero no necesariamente a los datos que la empresa ha inferido o deducido sobre ti usando la IA, como una puntuación de riesgo crediticio calculada internamente. Esos se consideran más bien propiedad intelectual o secreto comercial de la empresa. Vaya, otro matiz importante. Gestionar todo esto parece un encaje de bolillos legal y técnico. ¿Cómo se aseguran las empresas de que lo hacen bien y controlan los riesgos? Pues el RGPD se basa en un enfoque de gestión del riesgo, y la herramienta estrella para los tratamientos que pueden ser peligrosos para los derechos es la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, la EIPD, o DPA en inglés. La IPD sí. El artículo 35 del RGPD obliga a hacerla si el tratamiento entraña un alto riesgo para los derechos y libertades. ¿Y cuándo se considera que hay alto riesgo con la IA? ¿Hay una lista o algo? Pues la EPD y las directrices europeas dan pistas bastante claras. Cuando se tratan datos sensibles a gran escala, se usan tecnologías muy nuevas o invasivas como el reconocimiento facial en ciertos contextos, se hace perfilado que afecta mucho a las personas, se cruzan muchas fuentes de datos. Si tu proyecto de IA encaja en alguno de estos supuestos, casi seguro que necesitas hacer una IEPD antes de empezar. Es un análisis preventivo. La IEPD es la foto antes de empezar, pero luego necesitas verificar que cumples durante el funcionamiento, y ahí entra la auditoría. La auditoría, claro. La EPD tiene un documento específico sobre requisitos para auditar tratamientos con IA de enero de 2021. Es muy útil. ¿Y qué miran esas auditorías específicamente para la IA? ¿Solo el código? No, para nada. No auditan solo el algoritmo aislado, sino todo el tratamiento en su contexto. Buscan verificar si se cumplen los principios de la RGPD, si se respetan los derechos, si las medidas de seguridad son adecuadas, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de la IA. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si tuviera que destacar un par de puntos críticos de la guía de auditoría, uno sería la gestión de los datos y el control de sesgos. ¿De dónde vienen los datos de entrenamiento? ¿Son de calidad suficiente? ¿Representan bien la realidad o perpetúan discriminaciones? ¿Se han tomado medidas para detectar y mitigar esos sesgos? Es fundamental. Sí, el tema de los sesgos es recurrente. Y otro punto clave es la verificación y validación. ¿Cómo se comprueba que el modelo hace lo que se supone que debe hacer y lo hace bien? Hablamos de rendimiento, estabilidad, coherencia. ¿Es robusto frente a ataques? ¿Hay trazabilidad para entender por qué tomó una decisión concreta en un momento dado? Vamos, que no es solo un chequeo técnico superficial. No. Es entender el impacto real en los derechos y libertades. Requiere una visión bastante completa. Vaya, sí que hay que mirar con lupa. Es un campo que no para de moverse. Si alguien quiere saber más, profundizar en todo esto, ¿a dónde puede acudir? ¿Hay algún sitio centralizado? Pues mira, el mapa de referencia de la AEPD sobre IA es un excelente punto de partida, porque recopila enlaces a muchos documentos relevantes. Ahí están las guías que hemos comentado, de la propia AEPD, adecuación al RGPD, auditoría, privacidad por diseño e IPD. Muy práctico. Sí.
También directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre decisiones automatizadas o reconocimiento facial. Incluso informes sobre tecnologías específicas como ChatGPT o aprendizaje federado, recomendaciones de la UNESCO sobre ética. Y bueno, se está trabajando en una convención del Consejo de Europa sobre IA. Hay mucho material. Se ve que hay mucho movimiento regulatorio y de buenas prácticas. No paran de salir cosas nuevas. Totalmente. La Ley de Inteligencia Artificial Europea, el Reglamento de Datos, el marco no para de evolucionar. Por eso, la clave que marca el RGPD, y que es más importante que nunca, es la responsabilidad proactiva. Ser previsor, ¿no? Exacta. No se trata de esperar a tener un problema o una sanción, sino de pensar en la protección de datos desde la primera línea de código, desde el diseño, y por supuesto mantenerse al día de cómo evoluciona todo esto. Quizás una idea final para reflexionar. La IA tiene un potencial transformador enorme, para bien, sin duda, pero para que ese potencial se materialice de forma positiva y aceptada socialmente, su desarrollo tiene que ir de la mano del respeto a los derechos fundamentales. Es un equilibrio necesario. Ver la protección de datos no como un freno, sino como la brújula necesaria para una innovación que genere confianza y ponga a las personas en el centro. Esa es la clave, creo yo. Pues sí que hemos cubierto terreno, desde entender qué es la IA en este contexto y cómo se aplican los principios del RGPD, hasta ver su ciclo de vida, los derechos específicos que nos asisten y la importancia de evaluar riesgos y auditar. Mucha información. Parece claro que la transparencia, la diligencia y la responsabilidad son cruciales en esta intersección entre tecnología avanzada y derechos humanos. Esperamos que esta exploración haya servido para arrojar algo de luz sobre este panorama tan complejo como importante. Sin duda. Una protección de datos bien entendida y aplicada no frena, sino que habilita la confianza. Y la confianza es el ingrediente esencial para que la IA pueda desplegar sus beneficios en nuestra sociedad de forma sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.